Soy una mujer de 45 años y lo que voy a contar puede parecerte confuso, incluso perturbador, pero la vida es compleja y está llena de matices. Las emociones muchas veces no siguen las reglas que creemos conocer. Todo comenzó de manera inocente. Como tantas historias que se transforman, yo, una mujer madura en paz, con mi vida y mi hijo, un joven de 19 años lleno de energía, pasión y preguntas sobre el mundo. Nuestra relación, que hasta entonces había sido cálida, familiar y sin pretensiones, estaba a punto de dar un giro que nunca habría imaginado. Andrés era mi hijo y siempre lo había visto como mi hijo favorito durante años. Él había sido parte de mi vida, acompañándome en reuniones familiares, celebraciones y pequeños momentos cotidianos. Nunca imaginé que podría haber algo más entre nosotros. Para mí siempre fue ese niño curioso, lleno de preguntas e inquietudes, con un futuro brillante por delante. Sin embargo, algo cambió, algo que desbarató todo lo que hasta entonces había sido nuestro vínculo. Vivíamos en una casa modesta, en las afueras, rodeados de naturaleza y una tranquilidad que podría haber sido el escenario ideal para una vida normal. Pero dentro de esas cuatro paredes se estaba desarrollando una historia que desafiaba todas las normas de lo que consideramos correcto. Un día, Andrés regresó de la universidad para pasar las vacaciones en casa. Había algo en él que había cambiado. No era solo la manera en que hablaba o la confianza recién descubierta en su andar, era una especie de madurez que no había visto antes en él y que de alguna manera me desconcertaba. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Andrés estaba sentado en la mesa de la cocina repasando algunos apuntes para sus exámenes. Yo, distraída con los quehaceres de la casa, apenas notaba su presencia hasta que su mirada intensa se clavó en mí, una mirada que no era la misma de aquel niño que conocía. Me detuve con las manos aún húmedas de haber lavado los platos y sentí algo en mi pecho. No sabía qué era exactamente: incomodidad, intriga, atracción. Me aterraba siquiera pensar en esa última opción. ¿Cómo te ha ido?, le pregunté, intentando sonar casual, ocultando cualquier vestigio de la inquietud que comenzaba a florecer dentro de mí. Bien, dijo, arrastrando las palabras, como si estuviera buscando algo más que decir, pero hay algo en lo que he estado pensando mucho. Ese algo parecía colgar en el aire entre nosotros. No pude evitar sentir un nudo en el estómago. Había algo diferente en la forma en que me miraba, algo que no sabía cómo manejar. ¿Qué es?, Andrés, le pregunté, intentando mantener el tono maternal y cálido que siempre había usado con él, pero había una tensión, una distancia que no estaba allí. Antes él me miró a los ojos. Había en su expresión algo entre el miedo y el deseo. Me recordó a cuando era niño, cuando venía a buscar consuelo, después de haber tenido una pesadilla. Pero esta vez no parecía ser. El miedo lo que lo perturbaba. No, esto era algo más, algo mucho más complejo y mucho más peligroso. No puedo dejar de pensar en ti. Madre, dijo de manera directa, casi atropellada. Las palabras cayeron como un martillo sobre mi corazón. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba tratando de decirme? Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Andrés, comencé a decir, pero no sabía cómo continuar. Había tantas cosas que quería expresar, pero mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. La verdad, en el fondo, sabía a qué se refería, pero no quería admitirlo, no podía. Fue entonces cuando, sin previo aviso, se levantó de la silla y se acercó, me miró fijamente, y antes de que pudiera reaccionar me besó. Fue un beso rápido, casi torpe, pero cargado de una fuerza emocional que me tomó por sorpresa. Mi instinto me dijo que lo detuviera, pero algo en mí se quedó quieto en shock cuando nuestros labios se separaron. Lo miré todavía aturdida, con el corazón latiendo rápidamente. Andrés parecía igualmente sorprendido por lo que había hecho, pero no había ni una pizca de arrepentimiento en sus ojos. Solo deseo, algo que jamás debió haber estado allí. No sabía qué hacer. No podía pensar con claridad. Sabía que habíamos cruzado un límite que nunca debería haberse cruzado, pero al mismo tiempo había algo en mí que no podía negar lo que había sentido durante ese fugaz instante. En las semanas siguientes, la casa se llenó de un silencio incómodo. Andrés y yo apenas hablábamos sobre lo sucedido,
pero la tensión entre nosotros era juventud en su energía, que me hacía sentir deseada de una manera que no había experimentado en años, pero sabía que esto no podía continuar. Andrés, lo que ocurrió fue un error, le dije finalmente intentando sonar firme. Aunque